un mensaje que titulé El engaño de la iglesia perfecta. ¿No te gustaría estar en una iglesia perfecta? No hay. Pero vamos a ver por qué, ¿ok? Así es de que vamos a ir viendo la palabra de Dios y vamos a continuar nuestro estudio. Es algo bien emocionante. A veces tú y yo quisiéramos que el Señor nos hablara directamente, que Él se pusiera en contacto con nosotros y nos dijera su voluntad y nos dijera, mira Jorge, esto es lo que quiero de ti, vas por buen camino o vas más o menos o ahí la llevas. Y a veces quisiéramos que Dios de alguna manera nos diera un norte así. Pues el Señor Jesús le escribe 7 cartas a 7 iglesias en el primer siglo, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, que son los nombres de las ciudades donde estaban estas iglesias. Y estuvimos ya estudiando con detalle las primeras 3 cartas, pero hoy vamos a considerar las siguientes 4. ¿Qué es lo que el Señor le escribe? Y son tan importantes porque no nada más es lo que tenía que decirle a la iglesia del primer siglo, sino que es lo que el Señor Jesús nos está diciendo a ti y a mí. En la actualidad representan todas las iglesias del mundo y representan todas las iglesias de todas las épocas. Entonces es algo bien interesante porque no nada más es la iglesia de Éfeso, también es la iglesia de La Paz, también es la iglesia de Los Cabos, de Chihuahua, de todo el mundo. Y si en verdad vamos a recibir una bendición de parte de Dios cuando leemos estas cartas, tú y yo tenemos que entender que no es la iglesia como una cosa aparte de nosotros, sino que tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. De modo que estas cartas son para ti y para mí, no para esas iglesias, ¿ok? Y un error muy grande que cometemos es pensar que la iglesia es otra cosa. Ay, yo voy a ir a la iglesia el domingo. No. Tú eres la iglesia. Pensamos que la iglesia es un templo, pensamos que la iglesia es un lugar, pensamos que la iglesia es donde nos juntamos a adorar al Señor, a escuchar la palabra. Pero el Nuevo Testamento nos dice claramente, tú eres la iglesia. ¿Lo crees? Dile al que está a un ladito, dile, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Así es, tú y yo somos la iglesia. Entonces, cuando leemos estas cartas, lo que estamos viendo es la radiografía de nosotros. Es como si el Señor Jesucristo estuviera levantando la radiografía y estuviera viendo nuestro estado. Y nos está dando el diagnóstico de cómo está la iglesia. Por un lado es bien preocupante, pero por otro lado también es muy esperanzador. Porque conforme estudiamos estas cartas vamos a ver que en realidad no hay una iglesia perfecta y que podemos llegar a engañarnos creyendo que nosotros somos la iglesia perfecta o que nosotros estamos haciendo todo súper chiquiti guau, pero tenemos una necesidad muy especial de Cristo y tenemos una necesidad de darnos cuenta realmente cómo están nuestras vidas, cómo están nuestros ministerios. Entonces, hoy vamos a aprender la debilidad de confiar en nuestra propia fuerza y la gran importancia de depender de Cristo. Ora conmigo, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú te has comunicado con cada uno de nosotros por medio de ella. Porque tenemos la seguridad cuando leemos la Biblia, que son tus propias palabras, que es tu voluntad, que son tus deseos, que es tu instrucción, tu guianza, Señor, y que podemos confiar y depender en ellas con todo nuestro corazón. Habla nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, vamos a ver cada una de las iglesias que hay aquí para que veas cómo cada una de ellas es un espejo de nosotros en diferentes facetas. Mira el versículo 19, capítulo 2, verso 19. Ve lo que Jesús le dice a la iglesia en Tiatira. Le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos,
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, está hablando de una iglesia de amor, está hablando de una iglesia de fe, de una iglesia de servicio, de una iglesia de paciencia, una iglesia que tenía muy buenas obras. Y sus buenas obras no nada más eran unas buenas obras y ya, sino que las buenas obras que ellos seguían haciendo, las siguientes eran mejores y eran mayores que las primeras, que al principio. Y el Señor les escribe y les dice: estoy al tanto, yo sé todas las buenas obras que haces, yo sé todo lo que tú estás haciendo. Y por un lado podemos pensar: oye, pues la iglesia de Tiatira, pues es una buena iglesia, es una iglesia que hace buenas obras. ¿Cómo no? Todos queremos una iglesia donde llegues y abunda el amor. Todos queremos una iglesia donde llegas y abunda el servicio y el amor entre unos con otros, donde se practica la fe, donde hay paciencia para con todos. Y llegas y se respira un ambiente de paz. Qué buena iglesia la de Tiatira. Pero hay un detalle, dice el Señor: has permitido que se meta una mujer a enseñar y ha arrastrado a mis siervos por el mal camino. Le dice: he sido paciente, le he dado tiempo de arrepentirse, pero no ha querido. Es que Tiatira era una ciudad muy pequeña y la gente se ocupaba principalmente de la industria textil, y para poder trabajar en este lugar tú tenías que ser parte de algún sindicato, de algún gremio. Y todos estos gremios, todos estos trabajadores, en sus sindicatos tenían pues sus propios dioses y tenían sus prácticas donde, ya ves, en algunos lugares a veces ponen una calcomanita, un monito, algo así. En aquel tiempo tenían sus monitos y tenían una serie de cosas que tenían que hacer para satisfacer a estos dioses. Tenían que sacrificar ciertos alimentos para ellos, tenían que quemar ciertos inciensos y una serie de cosas. Entonces, cuando tú estabas en estos gremios, como parte de tu trabajo, antes de comenzar o al final de la semana tenías que ir y ofrecer este tipo de sacrificios. Además de ello, tenías que participar en una serie de orgías y de inmoralidad sexual que era parte de su celebración religiosa. Pero cuando tú no hacías eso, al ser cristiano, decías: yo soy cristiano, yo no voy a adorar a otros dioses, yo no voy a participar de la inmoralidad, te cerraban las puertas. Entonces, tú ya no eres de nosotros, tú no puedes hacer negocios conmigo porque no crees lo que yo creo, y tus proveedores y tus compradores ya no querían tener nada que ver contigo. ¿Cuál es el problema con eso? Pues te echan para afuera, no puedes comerciar, no puedes trabajar, ¿de qué vas a vivir? Y era un asunto bien delicado. Entonces surge una mujer entre ellos, no se llama Jezabel, pero la carta que Jesús hace le da un nombre simbólicamente como Jezabel, porque todos ellos conocían a la Jezabel de la historia, que estaba casada con el rey Acab y que había arrastrado al pueblo de Israel a la idolatría. La mujer que impulsó la adoración a los Baales y que trató de matar al profeta Elías y que mató a los profetas en el tiempo de los reyes. Pues esta mujer llega a la iglesia y empieza a decir: ¿sabes qué? Pues lo que está pasando aquí no es tan grave. Cosas como, pues ¿qué importa la adoración a los ídolos? Tú puedes ir y puedes prenderles incienso y puedes participar en todas las cosas que ellos hacen si tú por dentro crees en Dios. Si tú por dentro espiritualmente tienes tu adoración a Cristo y sabes que Cristo es tu Señor, pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene que vayas y hagas lo que ellos quieren? Y ya te quitas ese problema de encima. No pasa nada. A Dios no le importa. A Dios no le importa que participes en la inmoralidad sexual. ¿Tú crees que Dios quiere que pierdas tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, pues haz todas estas cosas. Por dentro puedes creer en Él. El espíritu es lo que importa. El cuerpo, no te preocupes. Y ese tipo de enseñanzas, que sonaban muy inteligentes, era lo que esta mujer enseñaba en la iglesia en Tiatira. Ese tipo de gente que busca versículos bíblicos y enseñan cosas torcidas para justificar lo que ya quieren hacer de antemano, que saben que está en contra de Dios y parecen verdades profundas,
parecen verdades muy astutas, pero como vemos en esta carta, Dios las juzga. Y Dios dice, no, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, y trae sus consecuencias. Y déjame platicarte algo que a lo mejor te ayuda a identificar este tipo de falsas enseñanzas que parecen buenas a primera vista. Cuando este tipo de enseñanzas te ofrece lo que el mundo quiere, lo que tu carne quiere, y nada más te lo recubren como de chocolate para que digas, pues ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Dios quiere que seas feliz. Mira, todo el mundo lo hace. Y a ver, ¿los ves infelices? No. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que Dios te quiere privar de todas esas cosas maravillosas? Y tú, cuando oyes eso tiene que ser una gran señal de alerta. ¿Por qué? Porque si los deseos tuyos son los mismos que los deseos del mundo, y si los deseos por los que tú quieres vivir son las mismas cosas por las que la gente quiere vivir lejos de Dios y sin Dios, ahí tienes que decir tú, aguas. ¿Quiere decir que yo puedo estar completamente satisfecho y feliz sin Dios? Porque Dios quiere que seas feliz. No es que Dios te quiera amargado todo el tiempo en una iglesia sentado con cara de palo. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que disfrutes, pero la felicidad verdadera, la felicidad que Dios ofrece, no la que el mundo ofrece. Los cristianos, como los de Tiatira, son como la jovencita cristiana que va a la escuela y está con sus amigas y está hablando a punta de groserías con ellas y de chistes pelados y todo lo demás porque quiere sentirse bien con sus amigas. ¿Qué tiene? A Dios no le importa. Los cristianos como los de Tiatira, ¿sí? Son como los papás que están en el grupo de hombres y que pueden estar contando chistes de doble sentido o que pueden estar viendo una película en el cine con cosas que realmente son vergonzosas, nada más para encajar. Y celebran los chistes en doble sentido y no nada más los celebran, los cuentan y platican con otros de esto, del otro y cosas que saben que a Dios no le agradan. Como aquellos que se gozan con cosas verdaderamente vergonzosas en el internet, en el Facebook, en tantos lugares. Y a veces ven ese tipo de películas y no nomás las disfrutan, te las recomiendan. Oh, tienes que ver esta película. Wow. Personas que viven con un pie en el mundo y que viven o creen que pueden vivir con otro pie en el reino de los cielos. Pero escucha lo que les dice el Señor. Mira el versículo 22. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dios conoce la mente, Dios conoce el corazón de cada uno. Y a los de Tiatira les ha dado la oportunidad de arrepentirse, les ha dado una oportunidad tras otra y no las han tomado. Y lo que les dice en esta carta es, ¿sabes qué? Vas a caer en cama, posiblemente enfermedad en sus vidas, yo no sé. Y creen que se van a salir con la suya y dicen, no, aquel que escudriña la mente, aquel que escudriña el corazón, te va a dar tu merecido, te va a dar conforme a tus obras. Y mira, dice el versículo 24 que había algunos fieles, pero a pesar de ello, ya para el año 200 después de Cristo, esta iglesia que estaba ahí en el primer siglo, para el año 200 ya no había iglesia en Tiatira. Había dejado de existir la iglesia de Tiatira. La exhortación que Dios les da, la invitación que Dios les da, le echaron en saco roto. Y no se mantuvieron firmes. Y esa invitación que les hace para recibir la estrella de la mañana, para recibir la autoridad del Señor, se asfixió. ¿Y se asfixió por qué? Porque era mejor comprometer su fe y vivir de acuerdo al mundo que vivir de acuerdo a Dios. Más llamativas las ofertas del mundo que las ofertas de Dios. Y mira, este es un fuerte recordatorio para ti y para mí,
Porque cuando el Señor nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, cuando el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él, más nos conviene hacerlo. Más nos conviene arrepentirnos y venir a Él en lugar de estar escuchando la vocecita de Jezabel. No, hombre, no pasa nada. ¿A Dios qué le va a importar? Ni que fueras un asesino, ni que fueras un secuestrador. No les hagas caso. Y Dios por otro lado diciéndote, ven a mí, te quiero dar lo que verdaderamente vale la pena. Y al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En pocas palabras, pon atención, responde al llamado de Dios. Y luego a la iglesia de Sardis, mira lo que le dice en el capítulo 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra iglesia, una iglesia cristiana que ha recibido, que ha oído y que aparenta ser la iglesia chiquitiguao. Y le dice Dios, pero estás muerta. Pareces que eres una iglesia chiquitiguao, pero estás muerta. Porque has oído, pero no haces. Porque has recibido, pero no veo claro. ¿Qué está pasando contigo, iglesia? Como decía Jesús en los evangelios, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Porque si solamente somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de la palabra, dice el Señor Jesús que somos como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y cuando viene la tormenta y cuando viene la inundación, ¡paz!, se lleva todo lo que tiene. ¿De qué nos sirve que Dios nos haya dado su palabra? ¿De qué nos sirve que nos haya revelado su voluntad si no la leemos? Y si la leemos, no obedecemos. ¿De qué nos sirve? Sardis era una ciudad en la que en 2 ocasiones ya les habían dado su merecido por sorpresa. En una ocasión, cuando Ciro era el emperador, estaba la ciudad sitiada y están los muros y no pueden entrar los soldados. Y un soldado de Sardis está ahí en el muro y se asoma y se le cae el casco. Y entonces, de repente desaparece del muro y sale por una puerta secreta a recoger su casco. Y los enemigos lo ven. Hay una entrada secreta. Y gracias a eso, durante la noche, entra el ejército y conquista la ciudad. Más adelante, en otra ocasión, lo mismo. Cuando viene Antíoco, durante la noche, por sorpresa, llega y conquista la ciudad. Y lo que Dios les está diciendo es, acuérdate de lo que has oído, acuérdate de lo que has recibido. Y porque no lo has hecho, arrepiéntete, porque si no, cuando menos lo esperes, vendré a ti y tendrás que darme cuentas. ¿Qué te parece? La iglesia del primer siglo estaban graves, ¿no? Dices tú, wow, eran unas fichitas esas iglesias, y eran cristianos, pero todavía no acaba. Mira lo que le dice a la Odisea, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Te imaginas? Ahora sí que, como dice Dulce, ¡qué fuerte! El Señor Jesús diciéndoles, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿De qué está hablando? Está hablando de tu lealtad. De tu lealtad. Nos está hablando de en dónde está tu lealtad. La Odisea era una iglesia basada en las apariencias.
Parecían ricos, parecían prósperos, parecían que no tenían ningún tipo de necesidad, pero tenían una pobreza espiritual tremenda. Tenían una gran ceguera espiritual, tan grave que Dios les dice: te voy a desechar a menos que te arrepientas. Y no está hablando de la salvación individual, está hablando de la iglesia, como la de Éfeso. ¿Te acuerdas que le dice: te voy a quitar el candelero? Como la de Sardis. Si no te pones las pilas, les está diciendo, vas a ser vomitado de la boca de Dios. ¡Qué ilustración tan gráfica! Pero te ayuda a darte cuenta lo importante que es la lealtad para Dios. ¿Sabes? Vivimos en un tiempo en el que la lealtad está bien devaluada. Ya ni siquiera en el mundo hay lealtad. ¿Te has dado cuenta? Antes por lo menos había un poquito de lealtad en el mundo, pero ahora ya ni en el mundo, ni con la esposa, ni con el esposo. Llega la amiga con la esposa y le dice: uy, qué duro te habló tu marido, ¿verdad? Y la esposa luego empieza a despotricar en contra del marido. Uy, no, pues es que no lo conoces. Y eso fue suavecito, porque si viera... Y empieza a poner al marido y a barrerlo y a trapearlo con la amiga. ¿Y dónde está la lealtad? Ay, pobrecita, que vives con semejante abusador. ¿O qué me dices del marido? Muy leal a la esposa. Y pasa la primer chica y se le van los ojos. ¿Dónde está la lealtad? Ya no hay lealtad entre amigos. Es mi amigo si me conviene. Es mi amigo si le da like en el Facebook. Si no, no es mi amigo. Es mi amigo hasta donde yo quiera que sea. Si tú supieras las veces que yo he escuchado gente que así frente a frente a los ojos: pastor, usted es el mejor pastor del mundo, y me abraza y me apapacha y me dice todo lo que me quiere este gran hombre, no sé qué, y a la vuelta de la esquina se da la vuelta y ¡pah!, te clava el puñal por la espalda y le da vueltas y anda hablando mal de ti por todos lados. Y dices tú: ¿dónde está la lealtad? No hay, ya no hay. Y lo más triste y lo más preocupante es que no hay lealtad hacia Dios. No hay lealtad hacia Dios. La iglesia de Éfeso, dejaste tu primer amor y cambiaste el amar a Dios por amarte a ti mismo. La iglesia en Pérgamo, amor al dinero, amor al mundo, y Dios, bien, gracias. La iglesia en Tiatira, el amor a ser aceptado por el mundo, la gran libertad convertida en libertinaje. La iglesia en Sardis, muy santos, todo por fuera, viviendo lo que en realidad no son. La iglesia en Laodicea, autoengañados, ciegos. Y en todos los casos, en todos, Dios les dice: en mi paciencia, si te arrepientes, si regresas a tu primer amor, si dejas el amor al dinero y al mundo, si dejas de comprometer tu fe y de vivir una doble vida, una cosa allá afuera y otra cosa acá adentro, si pones tu lealtad en Dios, les dice el Señor, entonces te daré a comer del árbol de la vida. Entonces no sufrirás daño con la segunda muerte. Entonces te daré un nuevo nombre. Entonces verás la estrella de la mañana. Entonces tu nombre estará en el libro de la vida y nadie lo podrá borrar. Entonces te confesaré delante de mi Padre y te dejaré reinar conmigo, te dejaré sentarte en mi trono. ¡Wow! ¿Te das cuenta lo impresionante que es Dios? Lo maravilloso que es su amor, su paciencia. Podemos ser desleales, podemos ser mentirosos, podemos ser hipócritas. Y a pesar de todo, Él viene y nos dice: yo sé. No creas que no sé cómo eres. Yo sé perfectamente cómo eres. Yo conozco tu corazón, yo conozco tu mente. Y por ello te digo: ven a mí, arrepiéntete. Deja atrás esa manera de vivir. Ven en sinceridad y te daré lo mejor que hay. Lo que no puedes comenzar a imaginarte. Mira, dice el libro de Efesios que la iglesia es la novia del Señor y que el Señor ama tanto a su novia que estuvo dispuesto a dar su vida por ella.
y que vino a morir por su novia, por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y que Él la va a limpiar y la va a purificar para presentársela una iglesia gloriosa, resplandeciente, una novia pura, una novia sin mancha. Wow, ¿no te emociona eso? En todas estas cartas, ¿te fijaste? Siempre había algunos que habían permanecido fieles, algunos que no habían manchado sus vestiduras, algunos que no habían sido desleales al Señor. Mira, en la iglesia de Esmirna el Señor no reprende a nadie, los exhorta, les dice, soporta la tribulación, porque va a venir problemas, va a haber prisiones. Había personas que no habían hecho lo que toda la bola hacía, y el Señor les dice, por eso vas a ser perseguido, pero soporta un poquito más, porque yo vengo con mi recompensa. Aquellos que están en medio de otros que se dicen cristianos y no lo son, les dice, no te desanimes, porque tu Señor dice, tú andarás conmigo en vestiduras blancas. Wow. Y mira, yo sé que a veces es desalentador. Le echas todas las ganas, haces tu mejor esfuerzo. Los que se suponen que son parte de la familia de Dios viven peor que los que no son parte de la familia del Señor, y te desanimas y dices tú, pues ¿para qué sirve todo esto? Y quieres tirar la toalla y ya no quieres ir a la iglesia. Y Dios dice, resiste, aguanta, espera. Tú vive para mí y yo te daré la corona. Mira lo que le dice a la iglesia en Filadelfia, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Déjame decirte algo para terminar. Todo lo que hemos escuchado ahorita son las palabras de Jesús. Y a lo mejor de repente puede estarte incomodando en tu manera de vivir o en tu manera de ser o de vivir tu cristianismo. Y si es así, me alegro, porque esa es la intención de Dios, que quiere incomodarnos, que quiere agitarnos por dentro para que demos ese paso de venir a Él y de arrepentirnos y de escuchar el llamado del Espíritu Santo y dejar la vieja vida y empezar a vivir como Él nos manda. Pero la motivación de Dios, déjame decirte, no es de terror, no es una motivación de, va a venir mi juicio sobre ti. Sí nos lo dice, por supuesto, pero la motivación es una motivación gloriosa, es una motivación de vida, es una motivación de paz, es una motivación de amor en su presencia. Por eso dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No hay iglesia perfecta y no la va a haber hasta que Él venga, porque Él quiere que tú y yo entendamos que nosotros no podemos hacer este mundo perfecto sin Dios, que no podemos tener la felicidad perfecta sin Dios, que no podemos tener la vida plena sin Dios. Lo necesitamos a Él, necesitamos a Cristo. Y aun cuando estas iglesias habían echado fuera a Jesús y lo habían reemplazado con las filosofías paganas, con su manera de vivir, mira cómo termina el Señor su carta. Una carta preciosa para ti y para mí. Termina con estas palabras. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mira, si estás escuchando al Señor, abre tu corazón al Señor, abre la puerta, pídele perdón por todas las cosas que tú sabes, por tu compromiso, por tu manera de vivir tu vida. Mira, ya no nada más para vivir para ti mismo, para vivir para el mundo, para vivir para Él. Si tú le has entregado tu vida al Señor, tu vida le pertenece. Y no hay ningún lugar más seguro que estar en las manos de Dios. Es el mejor lugar en todo el universo. Y Él está esperando. Y Él ha dicho, si tú te vuelves a mí, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, te doy gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias porque en tu paciencia y en tu amor, tú nos permites escuchar tu palabra y nos permites, Señor, atender a esta invitación que tú le haces a cada uno de nosotros. Señor, estas cartas eran para hombres y mujeres, cristianos, iglesias, Señor. Y este día estamos aquí, tus hijos, Señor, que reconocemos que te hemos fallado de tantas maneras. Padre, perdónanos en lo individual, perdónanos como iglesia, Señor, en cada área de nuestras vidas en las que nos hemos apartado de ti. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas, con el ministerio. Ayúdanos a venir a ti, Señor, con un corazón humilde y deseoso de entregarnos a ti, de entregarte todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.